Hola mentes curiosas, soy Sony. Acompáñenme a conocer sobre este majestuoso higuerón del caucho, ubicado en el Biomuseo en la ciudad de Panamá. Acompáñennos, esto es Ciencia para Todos. Aunque no lo parezca, estamos bajo un solo árbol. A diferencia de la mayoría, su tronco está formado por muchísimos tallos. Al germinar, había uno solo, pero al pasar de los años fueron bajando las raíces para formar tantos tallos. Cuando llegan al suelo, estas raíces se hacen más gruesas, dándole al árbol más nutrientes y un mejor soporte. Las plantas del Jardín de la Biodiversidad del Biomuseo tienen que defenderse de ejércitos de herbívoros hambrientos. Las hojas del higuerón contienen látex irritante que detiene a aquellos que quieren comérselas. Y las puntas rosadas de las ramas no son flores, son corazas que defienden a las hojas cuando aún son jóvenes. ¿Y qué pasa con las hojas cuando caen al suelo? Pues con ayuda de los microorganismos y descomponedores se convierten en nutrientes para el árbol. Susana Castillo, guía del Biomuseo, nos habla más sobre el higuerón del caucho. Susana, ¿y qué edad puede tener este árbol? Bueno, este árbol no puede tener más de 80 o 90 años porque si hacemos memoria, toda esta área de la calzada de Amador es un relleno que se hizo con materiales que se extrajeron de la construcción del canal por allá por finales de 1900, principios de 1920. Entonces, toda esta zona tenía pequeños árboles o brotes que fueron traídos por los ingenieros estadounidenses, los paisajistas estadounidenses, que para el momento que llega este árbol a Panamá y que lo llevan también a Summit, se utilizaba todo ese caucho para la elaboración de muchos productos. Eventualmente se conoce también a otro árbol que habita en los bosques de Sudamérica, que se llama Hevea brasilensis, y ese árbol produce también un látex lechoso que también se utiliza para la fabricación de caucho, y entonces se deja este un poco rezagado y se empieza a aprovechar ese ya que está en los bosques tropicales. Hay otro dato interesante sobre este árbol. La avispa que lo poliniza no existe en Panamá. Como no es una planta nativa de Panamá, ocurre una historia bien curiosa con los higuerones en particular, y es que existen aproximadamente 800 especies de higuerones en el mundo y cada higuerón tiene una avispa que lo poliniza a niveles muy complejos de coevolución. Un insecto se modifica a sí mismo o evoluciona a la par de una planta y la planta evoluciona a la par del insecto para tener una mancuerna para sobrevivir. Entonces, como esta es una planta introducida, la avispa que le poliniza no vive aquí en Panamá, pero si fueses al bosque tropical vas a encontrarte especies nativas de higuerones como el Ficus insipida, que sí tiene frutos y que sí tiene una avispa que le poliniza. Este también produce frutos, pero son infértiles porque no tiene la avispa que le va a ayudar a hacer la tarea. Aunque no lo creamos, este árbol es un ecosistema completo, hábitat de muchos seres vivos. Al estar a la sombra del higuerón del caucho, podemos observar el techo del Biomuseo, el cual en gran parte está inspirado en el mismo higuerón. En otros lugares del mundo, como la India, el cual es el lugar originario de esta especie, hay árboles gigantescos que vale la pena conocer. Nuestro buen amigo, el higuerón del caucho, es muestra de por qué debemos seguir cuidando nuestra naturaleza. Niños, niñas, jóvenes, adultos, nuestra generación es responsable de cuidar la naturaleza para nuestra propia subsistencia. Hagámoslo desde hoy mismo. Soy Sony Ugarte y me despido. Sigamos disfrutando de Mentes Curiosas.